todos esos lugares con los que me sentía cómoda, un montón de situaciones en las que yo me sentía a salvo, ¡paf!, se derrumbaron en un par de meses. Hablemos de las oportunidades disfrazadas de obstáculos. Hoy les quiero venir a hablar de un tema que me interpela mucho. Acá estoy con Rudolf. Miren lo que es. Es el peluche más lindo del mundo. Es un tema que me interpela mucho. No sé si es porque justo este año pasó mi retorno de Saturno. No sé si lo manifesté porque estuve muy perseguida con el retorno de Saturno pensando que todo iba a ser un caos. Pero efectivamente llegó mi retorno de Saturno y apareció el caos en mi vida. Y todos esos lugares con los que me sentía cómoda, esas personas con las que me sentía bien, un montón de situaciones en las que yo me sentía a salvo, ¡paf!, se derrumbaron en un par de meses. Y todo fue llanto, enojo, frustración, tirarme a llorar todas las noches en mi cama diciendo, ¿pero qué estoy haciendo mal? ¿Por qué todo sale mal? ¿Qué está pasando? Personas, amigas mías, de un día para el otro me dejaron de hablar. Cuando fui a pedir explicaciones no me quisieron decir qué pasaba. Estaba re contenta con mi físico por primera vez en mi vida entrenando CrossFit. Me lesioné una rodilla y ya no pude entrenar como por 1 mes y medio, 2 meses. Los médicos me dijeron directamente que no iba a poder volver a correr ni saltar en toda mi vida. Después resultó que no era tan así, que dramatizaron un montón porque yo dije que hacía CrossFit y es como, Entre estos otros problemas, lo voy a mencionar porque es importante, yo venía trabajando en un trabajo donde estaba pocas horas, por ende ganaba poco dinero, por ende parte de mis manifestaciones que tengo acá en la pared, entre las cuales tenía mudarme, era algo que yo veía como imposible porque teniendo ese trabajo y teniendo 2 trabajos más freelance, no me alcanzaba ni siquiera para mirar un departamento. Entonces era como, se veía todos los sueños que en algún momento pegué en esta pared hace 2 años, se veían imposibles. Hubo cosas que se fueron cumpliendo, pero la realidad es que la mayoría de las cosas no. Y muchas de esas cosas directamente las veía como tan imposibles que en un punto empecé a cuestionarme hasta cuándo mi vida va a seguir así. Siento que pasa el tiempo, siento que cada vez soy más grande y que no tengo para nada la vida que yo pensé que iba a tener a esta edad. Tengo un tema con el paso del tiempo, me da mucho miedo crecer. No me da miedo crecer, tampoco me da miedo envejecer. Me da miedo sentir que se me pasa la vida de largo y que yo no estoy pudiendo hacer las cosas que quiero hacer. Y que yo tenía una idealización cuando era más chica de lo que iba a ser mi vida en este momento, a esta edad, que tengo 29 años, y mi vida es otra. Y me genera mucha frustración. Y un poco esto lo cuento porque parte de todos estos cambios que estuvieron pasando en mi vida, cuando yo los viví hace unos meses, dije, yo sé que esto está pasando por algo, pero no logro identificar por qué. Y me angustia y me frustra y no entiendo qué está pasando. Pero lo que sí puedo decir es que hoy, que ya pasaron unos meses de algunos de esos cambios, de otros todavía no, y no puedo identificar exactamente qué es lo que me están enseñando o qué me están aportando a mi vida, pero sé que todo tiene un porqué. Pero parte de esos cambios me fueron mostrando que lo que en un principio parecían ser cosas malas, lesiones, como fue lo de la rodilla, amistades que se alejaron, trabajos que se terminaron, vínculos que también se terminaron, discusiones, un montón de cosas se fueron de mi vida hasta que yo en un momento quedé como medio vacía. Pero ¿sabes qué fue lo loco? Que en ese vacío empezaron a aparecer nuevas oportunidades. Oportunidades que antes no podían aparecer porque no había lugar físicamente en mi vida, no había lugar, no había horarios, no había oportunidad para que esas cosas aparezcan. Y yo no estaba bien.
yo estaba cómoda, que es otra cosa. Porque cómodos estamos todos muchas veces. Y no hablo de comodidad como una comodidad bien, como un bienestar en donde vos decís, no, realmente estoy bien. Hablo de una comodidad en la que vos ya estás acostumbrado a algo que te está pasando en tu vida y por ahí estás estresado, no dormís bien, no estás ganando lo que querés, no estás teniendo los vínculos que querés, pero en algún punto te resignaste y decidiste que no tenías ganas de seguir buscando otra cosa, de hacer un cambio en tu vida, entonces simplemente te quedaste con esa situación de vida. Y es triste, pero bueno, creo que a todos un poco nos pasa que a veces nos quedamos estancados en alguna parte de nuestras vidas y simplemente pensamos que bueno, ya está, ya se va a acomodar de alguna manera, pero no estamos cómodos. Sin embargo, fingimos demencia y decimos, bueno, así estoy bien. ¿Y qué pasó? Llegó la vida, llegó el retorno de Saturno, me dijo, no mami, vos no estás bien. Y si vos no te haces cargo de sacar todas estas situaciones de tu vida, lo vamos a hacer por vos. Y así pasó. Y así de pronto la lesión de la rodilla me impidió ir a entrenar, me obligó a hacerme cargo de otras cosas que yo tenía estancadas, proyectos que no les daba bola porque no tenía tiempo. Estos trabajos que terminaron me abrieron las oportunidades a tener más horas y poder empezar a trabajar más horas en otro trabajo que sí me daba un poco más de plata y me servía para empezar a proyectar las cosas que tengo acá en mi pared. Hubo un cambio en el gimnasio al que iba, que lo echaron al profesor por una razón muy injusta. Todos dejaron de ir, yo también dejé de ir porque fue muy injusto lo que le hicieron. Me fui a otro lugar completamente nuevo, con gente completamente nueva, donde incluso me asustó mucho tener que conocer gente nueva, pero me di cuenta de que me había alejado de ese otro lugar en donde tampoco estaba bien, porque ahí estaban esas amistades que se habían alejado de la nada de mí sin darme explicación y me tuvieron meses angustiada. Y yo iba a entrenar y me llevaba bien con un montón de personas, pero las veía a ellas y sentía una incomodidad dentro mío que no quería estar ahí y no quería verlas a ellas porque me hacía mal verlas. Pero yo iba igual y fingía demencia y decía, bueno, si no las veo y si no les presto atención, ya está. Pero me iba a mi casa con una sensación horrible. Y de repente la vida me dijo, chau estas personas no tienen que estar más en tu vida, chau. Y pasó todo esto en el gimnasio, me cambié a otro en donde ya no las veo y de repente me di cuenta de que sentí una re paz mental porque todas esas personas, las otras personas con las que trabajaba, que también eran personas como muy agresivas y muy demandantes, de pronto se alejaron todas esas personas de mi vida y por más que me la pasé llorando y llorando y llorando, de repente hace una semana me levanté un sábado, fui a mirar fui al parque a mirar unos perritos y comer unos bizcochitos y sentí paz y me di cuenta que hacía meses no sentía paz. Y me di cuenta de que al final todas esas cosas que la vida me sacó, en realidad no fue una venganza o algo malo o un karma. No, al contrario, fue la vida sacándome situaciones que no me estaban haciendo bien para darme lugar, darme aire, darme un respiro y permitirme que situaciones nuevas lleguen a mi vida y que esa vida cómoda, pero que no me estaba haciendo bien, a la que yo me aferraba con todas mis fuerzas, como yo no la quería soltar, la vida la terminó soltando. Y ahora que todo eso se soltó, puedo respirar y puedo decir, wow, lo necesitaba. Entonces, un poco mi planteo es que si estás pasando por situaciones complicadas, que en este momento decís, no puedo entender por qué me está pasando todo esto, me siento mal, me siento triste,
siento que todo el mundo está contra mí. Sé que es un momento difícil y créeme que yo más que nadie lloré un montón y fueron meses muy feos de mi vida, pero ahora que va pasando el tiempo te puedo decir que en realidad eran como todas piezas de un rompecabezas que la vida está armando para vos y que nosotros no lo podemos saber porque nosotros no podemos ser capaces de entender o tomar conciencia de todo lo que nos tiene preparada la vida para nosotros. Y entonces a veces nos queremos aferrar a personas o a situaciones porque nos da miedo soltar y porque pensamos que nunca va a venir nada mejor, pero con el paso del tiempo vas a ver que las cosas van a llegar y todo eso a lo que algún día te aferraste con tanta fuerza, te vas a dar cuenta que en el momento en el que la vida te lo suelta, te vas a sentir muy, muy aliviado. Así que bueno, quiero que pienses que todas esas cosas que en este momento de tu vida estás viendo como tragedias o como karma, pienses que por ahí en unos meses te vas a dar cuenta de cómo todo eso que se alejó te sirvió para que se encastraran piezas en tu vida y arranque una nueva etapa, una nueva temporada de tu vida mucho más linda y mucho más alineada con lo que viniste a hacer.